Llénanos de tu palabra, llénanos de tu espíritu, llénanos de tu gloria, llénanos con tu presencia y haz de nosotros, Señor Jesucristo, una bocina para que podamos hablar todo lo que tú nos digas, Señor, que escuchemos de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú estás con nosotros. Dejamos en dirección del Espíritu Santo este lugar, Señor, que este púlpito, Señor, hables tú, Señor, y no el hombre. Gracias, Señor Jesucristo. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Bienvenidos. Estaba platicando con mi Señor Jesucristo, muy emocionado. Me desea saber, hermanos, de las cosas que están pasando en este tiempo, en estos momentos, en el mundo, porque el mundo está, hermanos, dormido. El mundo está en sus placeres. El mundo no tiene tiempo para Jesucristo. Por más que les prediques de las cosas que vienen en el Apocalipsis, en el libro de Revelación, y las cosas que están sucediendo, y las cosas que se están viendo, y los tiempos que están viniendo, la gente, hermanos, está ignorando los tiempos de Dios. Está ignorando, hermanos, la obediencia, y nosotros estamos tristes porque su palabra no deja de cesar, su palabra no deja de invitar. Dios murió por todos y sigue Él, hermanos, gimiendo. Él sigue, hermanos, pidiéndole a todas las personas que se acerquen a Él, porque el tiempo de su venida está próxima. El tiempo de la gracia se va a acabar, se va a cerrar la gracia, y muchos tendrán cosquilleo de oír la verdad y la palabra de Dios, pero ya no podrán escuchar la voz de Dios. Ya no podrán, hermanos, disfrutar de esa gran salvación que mi Padre Jesucristo nos dio y nos dejó, para que nosotros, hermanos, tomemos toda la bendición que Dios nos dio y podamos ser salvos. Y nosotros que somos salvos y que Dios nos ha enseñado a no poder vivir sin Él, a no poder estar con Él, sin Él, por eso estamos aquí. Y le doy gracias a Dios por todos los que están aquí y por todos los que no pudieron venir, pero que son de esta congregación. ¿Por qué? Porque yo creo que se están alimentando en sus casas. Yo pienso que ellos están de rodillas, suplicándole a Dios, dándole gracias a Dios por su vida, por sus hijos, por su familia, y a lo mejor por eso no están aquí, porque están en el secreto con Dios. Y no hay que dejarlos, no hay que interrumpirlos, que sigan en el secreto de Dios. Porque quizá allí el Señor les está dando palabra, y a lo mejor, hermanos, la palabra que les está dando Dios es una palabra de profecía para que ellos nos traigan aquí una palabra llena de poder. Yo creo, hermanos, que los que no están aquí, ellos están obedeciendo a mi Padre Jesucristo y ofreciéndole el holocausto, ofreciéndole al Señor Jesucristo el sacrificio vivo que se merece Dios, porque hoy es un día muy especial para Él. Y hemos, hermanos, ignorado nosotros, los bautizados, y los que estamos oyendo la palabra de Dios, estamos empezando a oír que la voz, la palabra, hermanos, de Dios es la única que nos hace llevar la fe, porque la fe es por el oír. Si no oímos la palabra de Dios, si no venimos a escuchar la palabra de Dios, entonces nosotros, hermanos, estamos ignorando las cosas de Dios. Y si nos reunimos a este lugar, hermanos, yo les voy a decir, tengan mucha atención, pongan atención a la palabra de Dios, atención, hermanos, porque esto, hermanos, es un mensaje que mi Padre Jesucristo nos dio para el día de hoy. Y el día de hoy, hermanos, hay alimentos para que podamos sostener nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu en el camino de la verdad. Es tiempo de que la verdad, hermanos, empiece a alumbrar y a relumbrar nuestra mente y nuestro espíritu, porque muchas personas han tomado a Dios, hermanos, como un Dios falso, como un Dios, hermanos, de idolatría. Idolatrar nuestro cuerpo, idolatrar otra cosa más que a Dios, esa es idolatría. Y si nosotros idolatramos el día del domingo, porque lo queremos para nosotros y no para Jesucristo, también es idolatría. Este tiempo es para Jesucristo. Hemos dejado muchas cosas por venir hoy. Pues alimentémonos de la verdad,
Alimentémonos, hermanos, de una palabra que nos va a dar vida, de una palabra, hermanos, que va a ser en nuestra vida y en nuestro amor, en nuestro cariño por Dios, algo que va a acercarnos más a Dios. Y podemos saber, hermanos, que mi Padre Jesucristo quiere que nosotros ya estemos predicando la verdad, que ya no escondamos la mentira, que es tiempo de que toda la gente y todos los hermanos, todos los cristianos sepan que nuestro Dios está vivo. Que nuestro Dios, hermanos, es el Dios que está siempre con nosotros, que nunca nos abandona y que nosotros estamos agradecidos con Él. Y por agradecimiento hoy, hermanos, vamos a entender esta palabra, porque desde que el Señor Jesucristo, hermanos, envió para que su pueblo sea libre, se libertara de Egipto, del faraón, mi Padre Jesucristo mandó a Moisés con una voz de Dios en él, con un profeta que se llamado, hermanos, si no me acuerdo, si me recuerdan, Aarón, su hermano. Él, hermanos, tenía que traducir lo que Dios le hablaba a Moisés, y Moisés iba con una palabra poderosa como la que hoy está en la tierra para libertar a su pueblo, para sacarlos de la esclavitud, para llevarlos a una tierra donde fluye leche y miel. Y nosotros estamos a punto, hermanos, de ir a esa tierra tan prometida que tiene Dios para nosotros, en la nueva Israel, en donde nosotros, hermanos, dormiremos y despertaremos o seremos levantados para irnos. Pero hay mucha ignorancia en la tierra. El faraón, hermanos, ignoraba la voz de Dios. Dios hacía el corazón duro de faraón para que no dejara salir a su pueblo. Y el pueblo de Dios, hermanos, en este momento tiene voz de Dios. Dios te está hablando, Dios te está escuchando. También sabe lo que tú hablas, también sabe si tú desechas la voz de Dios. El Señor Jesucristo es lo que tiene. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios que escucha, que oye, que habla, que apenas lo piensa si Él ya lo sabe. Este Dios, hermanos, también, hermanos, lo despreciaron los reyes. Cuando Samuel, hermanos, le dio la palabra a Saúl y lo hizo rey, porque el pueblo de Dios quería un rey. Pero en este pueblo hoy tiene un rey, y ese rey se llama Jesucristo, el Rey de Reyes. Saúl, hermanos, le importaba más el pueblo que la voz de Dios. Y ahorita hay muchos Saúles que les importa más el pueblo, lo que dirán, que la voz de Dios. Porque se han olvidado que la voz de Dios, hermanos, se recibe con sacrificio, se recibe con santidad, se recibe con libertad. Porque los que son de Cristo, los que tienen el Espíritu Santo, tienen libertad. No son esclavos del pecado, no son esclavos del mundo, no son esclavos de la mentira. Nosotros, hermanos, hoy estamos a punto, hermanos, de llegar a un tiempo en donde mi Padre Jesucristo, hermanos, lo ha señalado para que nosotros, muchos ya quisieran estar en estos tiempos, en esta era. Muchos ya quisieran, hermanos, formar parte, hermanos, de esta generación que fue escogida para que mi Padre Jesucristo usara sus bocas, para que usara sus ojos, para que usara sus manos. Se derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Estamos a punto, hermanos, de entender, hermanos, que la profecía y el poder de Dios, y que el Cristo que nosotros estamos predicando es el mismo de ayer y de ahora y de siempre. Pero el pueblo de Dios desprecia la voz de Dios. ¿Por qué? Porque la voz de Dios, hermanos, algunos fariseos, cuando el Señor Jesucristo vino a la tierra, Él caminaba y hablaba y les decía: el que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Yo no hago nada si no me lo dice mi Padre. Él decía que comiere de mi pan y bebiera de mi sangre tendrá vida eterna. Él caminaba en la tierra abriéndole los ojos a los ciegos. Él caminaba en la tierra haciendo prodigios, señales, maravillas. Y aún así, hermanos, nosotros vimos la gloria de Dios. Vemos, somos testigos de la gloria de Dios. Nuestros padres formaron parte, hermanos, de esas historias tan poderosas que mi Padre Jesucristo para hoy, hermanos, cobra vida al Espíritu Santo.
Porque ahora, hermanos, ese Dios que estaba allí, que los suyos vino y los suyos no lo conocieron, ahora viene a nosotros. Y nosotros tenemos que conocerlo, porque nosotros ya no ignoramos todo lo que Él padeció por nosotros, todo lo que Él nos dio, hermanos, porque Él nos dejó, hermanos, lo mejor, para que nosotros pudiéramos vencer, para que nosotros pusiéramos atención, para que nosotros, hermanos, no nos alejáramos de Él. ¿Qué es lo que falta, hermanos? Lo único que falta de nosotros, hermanos, entender que las ovejas de Dios oyen su voz y lo siguen. Si tú escuchas su voz, quiere decir que tienes un Dios vivo. Si tú escuchas su voz, es porque no obedeces. Si tú escuchas tu voz, es porque no respondes. Si tú escuchas la voz de Dios, pues es muy importante que cada uno de nosotros sepamos, hermanos, que nosotros tenemos un Dios que nos quita del pecado. Tenemos un Dios que nos aparta de la inmundicia. Tenemos un Dios, hermanos, que nos ve y que está observándonos y vigilándonos porque somos suyos. Pero también hay un demonio que está monitoreando a los cristianos. Hay demonios que los están siguiendo, hay demonios que los están señalando, hay demonios que están viendo a ver cuál cristiano cae en pecado, a ver cuál cristiano, hermanos, porque hay cristianos y hay cristinos. Porque un cristiano ignora la voz de Dios, se hace cristiano. Pero un cristiano verdadero tiene a un Cristo viviendo dentro, y ese Cristo que vive dentro es el Cristo que te da una conciencia, te da una palabra, te da una dirección, te da, hermano, Él es el Espíritu Santo. Está hecho para vivir y habitar en nosotros, andar en nosotros, hablar en nosotros, vivir en nosotros. Tienes que hablarle de corazón, tienes que rendirte de rodillas y sentirlo, y hablarle, y escucharlo. Y esa es la forma, hermanos, en que un cristiano verdadero empieza a saber quién es Él y quién es Cristo en Él, y cuál es la identidad de un verdadero cristiano que puede, hermanos, óigalo bien, vencer la muerte, que puede vencer el diablo, que puede echar fuera demonios, que puede sanar enfermos. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros, hermanos, dentro de lo que hemos recibido, hermanos, de nosotros es la sangre de Cristo, es el cuerpo de Cristo, es el templo de Dios, es el poder, hermanos, de Dios en nosotros. No estamos jugando, estamos hablando, hermanos, de lo más verdadero y de lo más fiel y de lo más poderoso que puede existir en los cielos, en la tierra y abajo de la tierra, y está en nosotros. Y este estudio le puse: no deseches la voz de Dios, sea obediente. No deseches la voz de Dios, porque todos tenemos la voz de Dios. No la ignoren. Todos tenemos, hermanos, la voz de Dios, aunque seamos bautizados o no seamos bautizados, porque fuimos hechos a su semejanza, porque venimos de su espíritu. Él sopló y nos dio vida. La alma, hermanos, es la que está en juego. La alma, cuando tú falleces, es la alma la que vas a entregar al infierno o la vas a entregar a Jesús. Pero si tú le das de comer a tu alma la palabra viva, vivirás. Si tú le das de tomar a tu espíritu la agua de vida eterna, vivirás. Y esa agua son de Dios, y el Espíritu de Dios, hermanos, no está en cualquier lugar. Él no es un Dios cualquiera para estar en un cualquiera. El Dios de nosotros es el que está en la santidad, habita en la santidad, se mueve en la santidad, se mueve en la vida eterna. Todo aquel que tiene el Espíritu Santo tiene la vida eterna. Y eso es el pan que repartimos aquí. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer una cita, hermanos, en Lucas 19:40. Amén. Él respondió, les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y él respondió y les dijo: os digo que si estos no callaran, las piedras clamarán, hablarán. Una piedra es un corazón duro, una piedra es un corazón incrédulo, una piedra es un corazón, hermanos, que no perdona. Pero si nosotros los cristianos callamos la verdad, callamos la voz de Dios, las piedras hablarán. Y esas piedras, hermano, óigalo bien, éramos nosotros. Ahora somos, hermanos, somos carne. El Señor nos dio un corazón de carne, y el corazón de piedra nos lo ha quitado. Esa piedra se ha movido. Esa piedra, hermanos,
hoy habla la verdad. Yo no sé si a ti esa piedra se te fue quitada o si quieres que esa piedra se mueva. Porque esa piedra, hermanos, es la piedra que hace que tú no veas a un Dios vivo. Que hace que tú pienses que el que habla de Dios está hablando palabrería. Que hace que tú pienses que el que habla de Dios no se corrige ni él solo, que él no quiere corregirme a mí, sus palabras me ofenden. Pues te voy a decir, esta palabra viva, óyelo bien, abre los ojos a los ciegos. Esa palabra viva abre los oídos a los sordos. Esa palabra viva da vida al muerto, resucita. Esa palabra, hermanos, tiene que salir de una. Todo es posible para esa palabra. Por eso nosotros nos sometemos a las palabras de un Dios vivo. La palabra que nosotros leemos, que la Biblia, hermanos, cobra vida en nosotros. Y esa palabra viva, hermanos, hoy ese verbo habita en nosotros. Nosotros somos muy especiales. Nosotros, hermanos, con Cristo, hermanos, somos indetenibles. Nosotros con Cristo, hermanos, somos súper bendecidos. No hay pobre que tenga a Cristo vivo. Todos los que tienen a Cristo no digan, ¿cómo estás? Ay, pues, ay, más o menos. No, no, no. Soy bendecido porque tengo a Cristo. Soy bendecido porque tengo a Cristo. Soy muy bendecido. Vamos a ver la cita en Lucas 6:45. Amén. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Es tiempo de que nosotros sepamos qué es y en dónde están nuestros tesoros. El hombre bueno de su corazón saca lo bueno, el hombre malo de su corazón saca lo malo, porque ha atesorado cosas buenas, porque ha atesorado cosas malas. Nosotros es tiempo de que atesoremos lo mejor. Nuestros tesoros, hermanos, son piedrecitas finas. Nuestros tesoros son dones. Nuestros tesoros, hermanos, nuestro corazón es un baúl de tesoros. Cuando esos tesoros, hermanos, empiezan a relumbrar las riquezas de mi Padre Jesucristo, dijo, hagamos tesoros donde ni la polilla ni el ladrón corrompe. Ganar el reino de los cielos y lo demás será añadido. Estamos hablando, hermanos, que tenemos todo, manos, pies, oídos, cabeza, para ganar esos tesoros, suplicando, humillándonos, bendiciendo, glorificando, honrando y pidiéndole a Dios que nos llene de su gloria, que nos llene de su presencia. Los tesoros celestiales, hermanos, se ganan de rodillas. Los tesoros del Señor Jesucristo se ganan con justicia. Los tesoros del Señor Jesucristo se ganan sembrando la palabra de Dios en nosotros. Y esa voz de Dios, hermanos, empieza a reflejar en nosotros, hermanos, una virtud, pero de diestra, de gloria, de poder, hermanos, no hay más soberanía que la de Jesucristo en nosotros. Es tiempo de sacar esos tesoros. Es tiempo de reunir esos tesoros. Es tiempo de congregarnos, hermanos, en donde haya rema, donde haya revelación, donde haya voz de Dios, donde haya milagros, donde haya poder, donde presentemos, hermanos, nosotros juntos en congregación, un cuerpo bien edificado, con coyunturas, con tuétanos, con espada, con poder. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros, hermanos, tenemos dones diferentes. Tenemos que juntar esos tesoros. Tenemos que atesorar, hermanos, que mi Padre Jesucristo nos quiere unidos, que mi Padre Jesucristo quiere que todos, hermanos, no menospreciemos al pequeño, no menospreciemos su poder. ¿Por qué? Porque es tiempo, hermanos, de que ese Cristo resucitado, ese Espíritu de los cielos, se derrame en cada copa de cada uno de nosotros, que significa nuestro corazón. Vamos a ver, hermanos, segunda de Timoteo 2:14. 1:14, perdón. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Guarda el buen depósito. Nosotros somos el depósito del Espíritu Santo. Allí es donde se deposita el Espíritu Santo. Allí es donde las vírgenes depositaron mucho aceite y las vírgenes imprudentes depositaron poco aceite. Allí es donde la novia estaba preparada para cuando el novio viniera, y allí las insensatas
estaban desperdiciando su domingo criticando al siervo, a la sierva de Dios, a los hijos de Dios, en vez de honrar al que bendice, que se llama Jesucristo. El que honra al siervo, a la sierva de Dios, honra al Padre que está en ellos. Y donde quiera que voltees a tus lados, aquí hay honra, porque allí está el siervo, allí está Jesucristo, en cada uno de nosotros está el Espíritu Santo. Y entre nosotros, hermanos, merece la honra el que vive, merece la honra al que representas, merece la honra al que te hizo su hijo. Y por eso nosotros, hermanos, ese gran depósito, tenemos que saber, hermanos, que morará allí en nosotros el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, habitará, hará morada en nosotros. ¿Por qué? Porque hay que dejarlo, hay que abrirle la puerta, hay que abrirle nuestro corazón, hay que enseñarlo, hermanos, de nosotros hay un depósito de luz, un depósito de fuego, un depósito de poder, un depósito, hermanos. El gran depósito que Dios deposita es justicia, es verdad, es amor, no es hipocresía, no es ignorancia, no estamos, hermanos, en la presencia de Dios. Tenemos que saber cuando estamos en la presencia de Dios. En la presencia de Dios, hermanos, hay reverencia. Y te voy a decir, tú diario estás en la presencia de Dios. Tú diario tienes a ese Dios dispuesto a estar en ti. Tú eres el depósito donde Dios ha depositado su confianza. Tú eres el depósito donde Dios ha depositado sus virtudes. Tú eres el depósito donde Dios depositó los tesoros. Tú eres el depósito. Por eso el enemigo, hermanos, no le importa que vayas donde vayas, pero que tú sepas la identidad, que te diga quién eres tú en Cristo y quién es Cristo en ti. El enemigo tiembla. ¿Por qué? Porque cada día que entendamos, hermanos, que el Dios de nosotros, hermanos, es el único que puede guardarnos, llenarnos y transmitirnos el agua viva que tiene Él para nuestros depósitos. Vamos a ver en Mateo 10:20. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Entienden por qué tenemos que cuidar nuestra boca, nuestros pensamientos? Porque cuando somos cristianos y empezamos a bautizarnos y a escuchar la palabra de Dios, empieza a cambiar nuestra vida, empieza a cambiar nuestra manera de ser, empieza a cambiar la manera de hablar, empieza a cambiar. ¿Por qué? Porque un cristiano, hermanos, tiene los frutos del Espíritu, los frutos del Espíritu Santo, hermanos, porque nadie va al Padre si no es por Cristo. Tienes que tener a Cristo en ti, así como Él anduvo en la tierra, así andaremos nosotros. Y esa palabra, hermanos, que dice, porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de nuestro Padre. Porque si eres hijo de Dios, tienes los modales de tu Padre. Pero si eres hijo del diablo, tienes los modales del diablo. Y los modales de nuestro Padre, hermanos, óiganlo bien, son agradables, confiables, rectos. Los frutos de mi Padre Jesucristo, hermanos, dice, y por sus frutos los conoceréis. ¿Por qué? Porque un árbol malo no da frutos buenos, ni un árbol bueno da frutos malos. Nosotros cuando nos tropezamos o nos golpeamos y todavía no está Dios bien plantado en nosotros, en vez de decir, ay, una mala palabra, tú dices, gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo, gloria a Jesucristo. ¿Qué pasó? Nada. Estoy bien. Jesucristo me sana. Porque uno, hermanos, de lo que está lleno, de lo que habla su boca. Nuestros pensamientos no son de nosotros, son de Jesucristo. Cuando Dios quiere hablar en nosotros, nuestros pensamientos se van a hacer de un lado. Cuando tú estás orando en lenguas, tú estás orando y quieres que la presencia de Dios baje, tú no tienes que pensar lo que vas a orar. Tú no tienes que pensar lo que Dios va a decir. Lo único que tenemos que hacer, hermanos, es pedirle de rodillas al Señor. Deme dirección, deme palabra, hábleme, guíeme. Yo necesito que usted me diga si voy bien o si voy mal, o si hago esto o hago esto. Señor, espero Señor.
Un día, hermanos, iba a arreglar yo una camioneta y yo tenía dinero allí. Y un muchacho me dijo, yo te la arreglo, te le voy a comprar un motor, te le pongo un motor, te cobro, casi me cobraba la mitad. Dije yo, primero voy a hablar con Dios. Vine y Señor Jesucristo, mire la oferta, mire esto, mire el otro. Dije, ya hablé con Dios, aquí está el dinero. Un mes bajando motor, quitando motor, bajando, porque la caja no era esa, que trajo una usada, que trajo. Yo le dije, ¿sabes qué? Devuélveme el dinero. Dijo, no, ya. Usted a ver cómo le hace, yo ya hice la lucha. Y vine y le hablé a Dios y me regañó. Y me dijo, mira, vas a ir. Y luego vi un tráiler, otro tráiler, y luego vi una camioneta grande, y luego ve y busca para la joya, me dijo, para allá. Fui, hermanos, y anduve ahí un lado. Cuando vi el tráiler que vi en la visión, cuando vi el camión, cuando vi, dije, aquí está el motor. Allí estaba el motor, el único motor que era para mí, en caja de velocidades por mi camioneta. Allí, hermano, me costó barata. Allí me la garantizaron. Allí vine y la puse y luego la camioneta. Porque cuando eres guiado por Dios, no son tus pensamientos. Él te da una revelación, un sueño, un discernimiento. Él te habla en tu corazón, pero tienes que hacer a un lado tus pensamientos, tus conveniencias, tus opiniones. Señor Jesucristo te va a mostrar a Él en una visión. Te va a mostrar cuando tu corazón dice ese, y tú dices, no, ese no, ese. Es el Señor Jesucristo. Es el que te está hablando. Vamos a ver otra cita en Romanos 8:26. Amén. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene. No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Dice que debemos de dejar que el Espíritu Santo interceda por nosotros. En estos tiempos el Espíritu Santo está levantando grupos muy poderosos. ¿Para qué? Para interceder por su iglesia, para interceder por su pueblo. El Espíritu Santo, hermanos, está levantando gente de alto nivel, gente de alta fe. ¿Por qué? Porque viene algo muy glorioso, muy poderoso, muy expansivo, muy glorioso. Y no es para todos, es para los que les quieren servir al Señor Jesucristo. Porque una cosa es ser hijo de Dios, otra es querer servirle a Dios. Querer ser más que un amigo. Porque hay siervos, hay amigos, hay ovejas y hay pececillos. Pero mi Padre Jesucristo te está invitando y te dice, procurar los dones de profecía, procurar los dones de la voz de Dios, los mejores, porque hay muchos dones, pero es del mismo Espíritu. Y cuando tú tienes ese Espíritu, todos los dones fluyen para ti. No hay límite. Lo que limita a los dones de Dios es la fe de nosotros. La fe es la que hace, hermanos, que no haya una fuente de poder, que no haya un camino señalado por Él. Porque la fe, hermanos, se deposita con alguien que ha entregado y se ha dispuesto a servirle, a seguirle, a amarlo, a quererlo, a respetarlo. Porque mucha gente está recibiendo bendición de Dios, mucha gente está recibiendo palabra de Dios, mucha gente está recibiendo guianza de Dios. Pero ¿sabes qué? Hacen oídos sordos. Como si estuviéramos hablando de la chilindrina, del Chavo del Ocho. Les causa risa. Cuando eso debe de causarte, hermanos, hambre y sed de Dios, hambre y sed de justicia, hambre y amor por tu familia, por tus hijos. ¿Qué les vas a dejar de herencia? Una casa donde todo se... o una Biblia donde les dé la verdad, donde les dé la vida eterna, en donde les digan, miren, arrímense, ríndanse, llénense de la palabra. No hay otra cosa más hermosa que estar con Cristo. Él te enseña a amar a tus hijos, a tu familia, a tu casa, a tu comida. Él te enseña a amar tu salud. Él te enseña a tener poder. Poder para levantarte, poder para acostarte, poder para ver, poder para hablar. Es el poder más poderoso que puede haber en la tierra. Los robots que están haciendo hoy, hermanos, son carísimos. Y nosotros tenemos voz, tenemos ojos, tenemos oídos, tenemos todo. Y una cosa sabemos amar. Y ellos nunca van a saber eso. Se van a revelar. Vamos a ver en Hechos 4:20. Amén. Porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando nosotros nos juntamos, hermanos, no podemos dejar
y hablar lo que Dios nos revela, lo que hemos visto y lo que hemos oído. No podemos. Por eso dice la palabra de Dios que donde está el Espíritu Santo allá hay libertad. Dice a Pablo que entraba gente a espiar y ellos ya no hablaban libremente. El juicio, los espías se vuelven de Cristo. Los enviados a espiar acaban inclinándose de rodillas ante el Dios tan poderoso y celestial que tienen los que oyen la voz, los que hablan la voz, los que se rinden a la santidad, los que, hermanos, es algo tan poderoso. Como les voy a platicar en este momento, ayer me habló una mujer, hermano, en el hospital. Su esposo, hermanos, no sé qué tenía, pero el Señor sí sabía qué pasó. Estaba en una silla de ruedas agachado, estaba preocupado porque los doctores, hermanos, lo movían en tablita, lo movieron muy delicadamente en una cama, y él, hermanos, estaba a grito abierto. ¿Qué pasó? Dice que levantó una cosa tan pesada que le tronó todo el cuerpo y no podía respirar. Nos está viendo, hermano. No la conozco, es primera vez que me habla. Alguien le repasó el teléfono. Cuando él levantó eso, hermanos, no podía respirar, no se pudo mover, los pies ya no los pudo mover. Se lo llevaron en silla de ruedas, lo acostaron en una cama a puro grito abierto. Y en el hospital él lo tenían para hacerle radiografías y todo. Cuando su esposa nos conectó y nos habló y le pasó el teléfono, cuando empezamos a orar, hermanos, el Espíritu Santo tan poderoso y sus ángeles en el nombre de Jesucristo empezaron a enseñarnos de dónde estaba la lesión en la cintura, y acá arriba eran los discos, eran hermanos, todos los nervios. Y aquí, hermanos, se estaba oprimiendo porque hizo tanta fuerza que estaban aquí, hermanos, los tendones forzando al pecho. Cuando los ángeles empezaron a relajar los nervios, cuando los ángeles empezaron a quitarle todo lo negro es dolor. Cuando le empezaron a acomodar los besitos desde la cabeza hasta abajo, hermano, le decimos, enderécese en la silla. Y él dijo, no puedo, enderécese en la silla, porque el Espíritu Santo se enderezó y dijo, ay, me dolió, pero estoy derechito, y ya me agacho y me levanto. Lo que sigue, Señor Jesucristo, seguimos orando y nos muestra aquí de la cadera para abajo tendones desviados, los pies de hilacho, y los ángeles se los acomodan. Y le dicen, levántese y camine. Eso no se puede, los doctores aquí están alrededor, levántese y camine. Se levantó y andaba, ay, ya no me duele, ya estoy caminando, ya estoy esto. Hermano, y los doctores, siéntese. No, estoy bien. No, ya Dios me sanó, están orando por mí. Que se siente. No, espérense que oren, hermano. O lo vamos a quitar 2 inyecciones para el dolor y le vamos a hacer radiografías, o las acepta o se va a su casa. Se me hace que me voy a mi casa. ¿Sabe qué, hermano? Cuélguele mejor, ya estoy metiendo en problemas. Estas cosas solamente las hace mi Padre Jesucristo. Porque nosotros, hermanos, sabemos que nosotros somos nada más instrumentos en sus manos. Y sabemos también que la palabra de Dios, cuando tú te pones a oírla, son cosas celestiales que te hacen más fuerte. La presencia de Dios te sube la voz de Dios te sube tu fe. La voz de Dios, hermanos, te renueva. La voz de Dios, hermanos, te cambia. Te hace, hermano, una transformación. La palabra de Dios, hermanos, es eficaz, cortante, como una espada que corta los tuétanos, las ligaduras, y aparta todo el pecado y la mente, y pone el espíritu. Pero hay una palabra más poderosa. Y esa palabra, hermanos, no es para todos. Yo estoy aquí predicando con muchos. Allí en la tele yo creo que pocos me están viendo, pero a muchos les va a servir. Muchos van a entender, hermanos. Pero muchos, hermanos, se van a ir a comerse la nieve. ¿Por qué? Porque están más fríos que la nieve. Pero los que quieren de Dios dicen, yo quiero saber cómo habla Dios. Yo quiero saber cómo vive Dios en mí. Yo quiero saber cómo Dios me puede usar. Yo quiero saber cómo me voy a congregar, a unir, a fundir con Cristo Jesús y su Espíritu. Es fácil. Oí la voz de Dios. Yo dormía, hermanos, oyendo la Biblia hablada. Yo dormía, hermanos, oyendo salmos, oyendo la palabra. Cuando menos acordé, empecé a oír los textos y yo dije, yo lo voy a apagar porque mi mente ya está oyendo todo eso.
Pero el Señor me despertó y me dijo, muchos me buscan fuera y yo estoy dentro. No me busques fuera, yo estoy dentro. Ya estaba dentro de mí y yo buscándolo en la lectura, yo buscándolo allá afuera. Cuando Dios ya está en ti, oílo bien, cuídalo, apapáchalo. Él te escogió para eso, Él te llamó para eso, Él te tiene para eso, para que tú lo oigas, para que tú lo presentes, porque muchos oirán la palabra, pero no se les sembrará. Pero a ti que se está sembrando Dios, una palabra de fe, una palabra de poder, una palabra de un Dios vivo, una palabra de un Dios de lo imposible, una palabra, hermanos, que para los que les creen todo les es posible. Marcará la diferencia tu amor, marcará la diferencia, hermanos, en quererlo, en tenerlo, en extrañarlo, en amarlo. No podrán vivir, no podrán disfrutar de él. ¿Cuál sigue? Mateo 10:20. Amén. Porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Porque no sois vosotros los que habléis. ¿Se dan cuenta? Cuando yo estoy hablando malas palabras, cosas feas, no soy yo el que hablo. Estoy lleno de otra cosa. Pero aquí dice, ¿no? Porque no sois vosotros los que habléis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. ¿Se fijan, hermanos, que el mundo lo que necesita es llenarse de la palabra de Dios para que Dios hable? ¿Y qué es lo que necesita el mundo, hermanos? Misericordia. ¿Qué es lo que ocupa el mundo? Justicia. ¿Qué es lo que ocupa el mundo? Amor. ¿Qué es lo que ocupa el mundo, hermanos? Reverencia. Que no bailen para el mundo, que bailen para Cristo. Que no aplaudan para el mundo, que aplaudan para Cristo. Que no piensen en las cosas de la carne, que piensen en las cosas del Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos empezamos a dar cuenta, hermanos, que nosotros somos los culpables de que nuestro corazón y nuestra boca esté hablando cosas y no esté recibiendo revelación, visión y voz de Dios. ¿Por qué? Porque si hemos tenido lo mismo que los demás, nos hemos bautizado, hemos entrado con Dios, hemos creído, creemos en la no creemos en la religión, creemos, hermanos, en Jesucristo, creemos, Señor, en su Evangelio, creemos en cosas poderosas, pero no las hemos recibido. ¿Por qué no las hemos recibido? Porque no hemos tomado el tiempo de Dios en nosotros. El tiempo de Dios en nosotros es el Espíritu Santo dirigiendo. Pero es que yo así soy, pero es que yo esto. Dios no va a dirigir a alguien que se dirige solo. Nosotros tenemos que menguar para que Él crezca. Dios, el Espíritu Santo no va a entrar en alguien a fuerzas, porque tú crees que tú piensas y eres el dueño de tu tiempo, el dueño de tu vida, el dueño de tus opiniones, el dueño de todo. No, el dueño de un cristiano se llama Jesucristo. El dueño de un cristiano se llama Espíritu Santo. Él es el dueño. Dijo, y no los dejaré huérfanos, les dejaré un consolador. Les dejaré el Espíritu Santo que los guiará a todo camino, a toda verdad y a toda justicia. Y Él hablará en ustedes. Y Él los apartará del mal. Y entonces nosotros tenemos la promesa más poderosa. Porque el Dios vivo vive en nosotros. Pero hay que dejar que Él hable en nosotros. Hay que dejar que Él gobierne en nosotros. Hay que dejar que Él revele en nosotros. Hay que dejar que la verdad, hermanos, nos haga libres. ¿Por qué? Porque la verdad es luz. La verdad, hermanos, alumbra nuestro entendimiento. La verdad, hermanos, es poderosa porque tiene sabiduría, tiene entendimiento. La verdad, hermanos, tiene ciencia, tiene poder. Es el alfa, es el omega, es el principio, es el fin. No. El Espíritu Santo. Que Dios nos dejó es maravilloso. Vamos a ver en Lucas 12:3. Lucas 12:3. ¿No tienen? Lo leemos todos juntos. Por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas a la luz oirá. Lo que habéis hablado al oído en los aposentos se proclamará en las azoteas. Dice, por tanto, todo lo que habéis dicho en tinieblas, a la luz oír, porque estamos en tinieblas. El mundo está rodeado de tinieblas. El
Señor Jesucristo, hermanos, apartó las tinieblas de la luz porque vio que la luz era buena. Cuando nosotros, hermanos, estamos en tinieblas, estamos en guerra, estamos en oración, estamos en lectura, estamos, hermanos, en cerquita de Dios, ¿saben lo que pasa? Nosotros nos convertimos en luz. Y esa luz, hermanos, que está en nosotros, alumbra la iglesia, alumbra, hermanos. ¿Por qué? Porque distribuimos el poder del amor. Hablamos y oímos. Nosotros, hermanos, cuando Dios está en nosotros. Es poderoso, hermanos, que nosotros obedezcamos a la voz de Dios, a los apóstoles. ¿Por qué? Porque ellos, hermanos, nos han dejado estos grandes tesoros. A nosotros creemos a veces, hermanos, que nosotros, ¿qué somos? ¿Saben lo que somos? Apóstoles de Dios. ¿Quieres ser apóstol de Dios? Déjate guiar por el Espíritu Santo. ¿Quieres ser apóstol de Dios? Escucha su voz. ¿Quieres ser apóstol de Dios? Ora en el secreto con Él. Deja a tus hijos dormidos, deja tu trabajo y ponte de rodillas a orar a Él y recibirás de Él en el secreto, en la oscuridad, y lo gritarás en las azoteas y lo gritarás en público, porque Dios nunca te dejará en vergüenza. Siempre que tú clames a Él, y si vas a echar fuera un demonio, el demonio se va a ir, porque el que está contigo es el que lo va a echar fuera. Vamos a ver otra cita en Ezequiel 2:7. Dice, sí, ya es verdad. Les hablaréis pues mis palabras, escuchen o dejen de escuchar, porque son muy rebeldes. ¿A quién? ¿Y a quién le va a decir Dios eso? Les hablarás pues mis palabras. Este es el evangelio de Dios, porque la verdad nos hace libres. La verdad es la palabra de Dios. Escuchen o dejen de escuchar, porque hay unos que no escuchan porque no les conviene. ¿A quién le conviene tener un Dios dentro de su corazón? ¿A quién le conviene tener un Dios que oiga, que hable, que escuche? A mí. Yo no sé si a ti, porque a muchos les gusta tener un Dios allá, sordo, ciego, mudo, donde no hable, donde no oiga. Es más, tienen hasta la Santa Muerte. Dicen que ese es su Dios, que la muerte habla, que la muerte oye, que la muerte... un santo, un santo limpio, santorcito, san cachucha, todo lo que sea, menos un Dios poderoso que todavía no piensa así, ya lo sabe. Nuestro Dios, hermanos, es un Dios de veras. Nuestro Dios no es un Dios de mentira. Nuestro Dios no es un Dios que lo puedes engañar. Nuestro Dios dice, y háblales las palabras que yo te hable. Escuchen o dejen de escuchar. Tú diles que yo soy vivo. Tú diles que yo no soy una religión. Tú diles que yo soy una revelación. Tú diles que yo soy un Dios que camina en la tierra, que tiene sus pies en la tierra, y que allá en el tercer cielo tiene su cabeza. ¿En donde le harás un templo a un Dios tan grande, tan ancho, tan alto, tan sublime, tan poderoso? Solamente en tu corazón. Solamente se habita en tu corazón santo. Es poderoso tener ese Dios. Vamos a ver en Jeremías 1:9. Amén. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y he aquí dijo: he puesto mis palabras en tu boca. ¿Qué pasa cuando Dios te escoge? Cuando Dios te pone las palabras en tu boca, no puedes callar. No. ¿Qué pasa cuando Dios te sana de un cáncer? Pues le prende una veladora. No, Él es luz. ¿Qué pasa cuando Dios te sana de una diabetes? Pues los hijos. ¿Cómo? Sí, cuando vaya a la peregrinación, cuentes y cuentes. ¡No! ¿Qué le puedes dar a otro Dios si Dios todo es de Dios? Le doy mi corazón, es de Dios. Le doy mi tiempo. El tiempo es de Él. Quizá mañana te mueres. Entonces, ¿qué le puedes dar? Recibe la obediencia, bautízate para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, y tendrás en tu frente pertenencia de
hubiera dicho. El que se acerca a Dios tiene que saber que hay Dios. El que se acerca a Dios tiene que saber que nuestro Dios es un Dios que resucitó y que nos promete resurrección. El Dios que nosotros nos acercamos es el Dios que nos hizo, el Dios que nos dio la vida, el Dios que nos da esta residencia tan grande, a donde quiera que voltees, el cielo es el techo donde tú vives. Que se adueñaron, que esto y que lo otro. Todas las cosas son de Dios. Todo. El hombre ha hecho partes, esto es mío y esto es mío, y muchos se han apoderado de mucho, que no lo pueden cuidar de pisar. Pero yo te voy a decir, lo más importante es que tú tengas vida, salud y un Dios vivo. Porque entonces sabrás que tu Padre es el dueño de todo. Que tú eres hijo de un rey, de un rico. Que tú eres un hijo de un Dios que vive. Que tú eres hijo de un Dios que ama. Que tú eres un hijo de un Dios que nunca te abandona. Que tú eres hijo de un Dios que siempre merece que tú te rindas ante Él. Porque Él merece la honra y la gloria. Vamos a ver otra cita. En Jeremías, ya leímos, ¿no? Lucas 12:12. Vamos a Lucas para terminar, en el nombre de Jesucristo. Lucas 12:12. Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debéis de decir. Cuando tú eres hijo de Dios, tú no te preocupas si debes, si vas a ir ante el concilio, si el gobernador viene a tu casa, si hay uno que estudió leyes y viene a ver si te refunde. Tú no te preocupas, porque dice aquí la palabra, porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que ha de decir. ¿Por qué? Porque mira, cuando alguien te quiere ofender, tú te callas y Dios te va a dar las palabras. Cuando alguien te quiere juzgar, al Señor Jesucristo le llevaron a una mujer allá en el adulterio y le querían juzgar y él vio, y él seguía escribiendo así en el suelo como si nada, diciendo, esto me ven tarugo, yo se lo estoy viendo, rayita para acá, rayita para allá, rayita para acá, y ahí viendo a ver qué. Cuando se levantó les dijo, tire la piedra que esté más limpio, el que no esté limpio de pecado, tire la primera piedra. Dice que desde los más ancianos hasta los más chicos se fueron. Lo quisieron poner una trampa y le enseñaron una moneda para que hablara del César, y le dijo, ¿de quién es la imagen? De César. Darle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Cuáles son las monedas de Dios? Las monedas son de fe. Las monedas de Dios es que tú creas en Él. Las monedas celestiales para comprar milagros, para echar fuera demonios, es la fe. Y la fe, el fundador de la fe se llama Jesucristo. Si tú fundas la fe en un palo, si tú fundas la fe, allí hay fe porque tú la fundaste allí. Pero el palo es palo. Pero tú fundas la fe en un Dios vivo, que vive en ti, que habita en ti, y tiene poder, tiene poder. Mi Dios está levantando la mano, porque Él es el que me da fuerzas. Mi Dios es el que hizo todo esto, y el que hizo lo que está dentro, lo que está fuera. Ese Dios, hermanos, muchas veces lo confunden muchos ingenieros que dicen, yo hice esto porque yo lo tracé, porque yo lo hice, y quién es Dios. O sea, si no tuviera inteligencia, no viniera de Dios. Porque les voy a decir una cosa, todas las cosas buenas vienen de Dios, todas las cosas malas Dios las permite, si no las destruye, para probar a su pueblo. La obediencia se prueba en libertad. El amor así es. Tú no puedes hacer que una mujer te quiera a fuerzas o un hombre. No. Dios no te puede hacer que lo ames si no es de corazón. El amor de Dios es un amor incondicional. Un amor que todo lo vence, todo lo puede, todo lo soporta. Un amor que levanta al caído. Un amor, hermanos, que resucita al muerto. Un amor que perdona pecados. Un amor que no tiene, hermanos, ni hace juicio, ni juzga, porque nada más hay un juez. El amor que Dios nos enseñó, hermano, es porque nosotros entendemos que el Espíritu Santo
nos enseña cómo perdonar, nos enseña cómo hablar, nos enseña cómo entender, nos enseña cómo sujetarnos a Él. Sin el Espíritu Santo, hermanos, no podemos nosotros ser bautizados, porque el Espíritu Santo es el primero que te convence. El hombre no te convence. El único que te convence para que ames a Dios es tú mismo. El único que te convence si es la verdad o no la verdad es tú mismo. Deja entrar Cristo, deja entrar la verdad, deja entrar la voz de Dios, deja entrar el Dios vivo, deja entrar, ábrele la puerta que es tu boca. Dile te amo, dile te quiero, dile te necesito. Abre tus oídos y escucha la verdad, y la verdad nos hará libres. No es religión, es una comunión, una relación con Jesucristo. Esto es lo que significa amar a Dios. Lucas 20:15. 21:15, perdón. Porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Porque yo, dice mi Dios poderoso, os daré palabra. La palabra de Dios es fácil, sencilla y simple. Tú sabes cuándo es la palabra de Dios y cuándo es la palabra del enemigo. Porque que sea tu esposa, tu esposo, si te dice una cosa que no está bien, no es ella. Está actuando el enemigo en ella. Porque si actuara Dios, fueran diferentes sus palabras. Dice. Porque yo os daré palabras y sabiduría. La sabiduría, hermanos, no se compra en las tiendas. La sabiduría es el temor a Dios. Se compra cuando tú te rindes a Él, cuando tú lo respetas a Él, cuando tú le das la reverencia a Él. Y Él me dice, este es mi hijo amado, el que tengo complacencia en Él, dice, y la cual no podrán resistir, ni contradecir todos los que se oponen. Hermanos, Esteban, lleno del Espíritu Santo, el Espíritu Santo estaba en él, todos lo contenían con él. Él les habló de Moisés, Él les habló de las palabras, Él les habló de todo lo que estaban allí, hermanos, en los rollos. Y no tenía palabra. Quizá no era estudiado, pero estaba lleno del Espíritu Santo. Y la sabiduría de Él era la sabiduría de Jesucristo. No pudieron a Él, entonces lo mataron a pedradas. Porque todos los profetas, hermanos, de antes fueron matados, ya se han colgado, ya se han degollado, ya se han apedrado. Pero hay profetas, hermanos, callados, miedosos, escondidos, que no hablan que Dios habla, que no les dicen que no publican que nuestro Dios es real y es poderoso, que no es un Dios de teología, que no es un Dios, hermanos, de corbata, no, es un Dios de humildad, es un Dios de túnica y de poder. Es la hora, hermanos, de que nosotros empecemos a hablar. ¿Por qué? De gritar a la iglesia, decirle, mira, despierta iglesia, despierta santos, porque los santos están recibiendo la palabra del Espíritu Santo para que ellos sean la cabeza y no la cola, porque la cabeza es la que manda, es la que tiene obediencia, es la que tiene inteligencia, es la que tiene sabiduría, y la cabeza del cuerpo se llama Jesucristo. Él está vivo. Gloria a Dios. Vamos a ver otra cita en Lucas, si no me equivoco, Deuteronomio 4:36. Desde los cielos te hizo oír su voz para enseñarte, y sobre la tierra te mostró su gran fuego, y has oído sus palabras de en medio del fuego. Desde el tiempo del Viejo Testamento, el Señor hablaba desde los cielos. Y si desde el cielo te hizo oír, oía Moisés, oyó desde el fuego. Pero fue diferente. Pero antes, hermanos, cuando ya se había retirado del Edén la voz de Dios, Enoc, hermanos, volvió a escuchar la voz de Dios y la oía desde el cielo. Y los profetas siempre han oído la voz desde el cielo, pero ahora nosotros, hermanos, como Moisés la oyó de la zarza ardía, el fuego poderoso que cae en las iglesias, el fuego del Espíritu Santo ahora está en nosotros. ¿En dónde vamos a oír la voz? Dentro de nosotros, porque allí está el poder, porque allí está la santidad, porque allí está la verdad. Tú sabes si a Él le honran, si a Él le glorifican, tú sabes si a Él lo respetas. Y entonces no te burlarás, sabrás quién está en ti. Pero el que no sabe quién está en Él, hermanos,
Es como un chiste. Pero cuando tú sabes quién está en Dios, hay que llorar. Porque el Dios de nosotros, hermanos, se siente con llorido, con temblor, analizando. Eso es sentirlo. Pero cuando está sobre ti, cuando Él está sobre ti, tus pensamientos son los de Él, tus hechos son los de Él, los frutos son de Él, lo que tú hablas viene de Él. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros, hermanos, somos el cuerpo de Cristo. Y lo que está dentro de nosotros es el Espíritu de Cristo. Y es mejor que no lo dudes. Porque la duda es la que nos lleva a perder las cosas de Dios. La fe, hermanos, es creer en Dios. Yo te voy a decir, el que cree en Él, aunque muera, vivirá. Yo te voy a decir, si tienes miedo a morir, pero tienes a Jesucristo, tú puedes decir libremente, para mí el vivir es en Cristo y el morir es ganancia. Porque tú bien sabes que está dentro de ti la eternidad, que está dentro de ti el que venció la muerte, que está dentro de ti el que venció al diablo, que está dentro de ti el que hace milagros, el que hace maravillas, que está dentro de ti la verdad, la justicia, el amor. Eso es la verdadera iglesia, ese es el verdadero cristianismo, ese es el verdadero evangelio, que nosotros, hermanos, dice, ir y predicar, sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echar fuera demonios, de gracia lo recibiste. Ese es el evangelio de mi Padre Jesucristo, hermanos. Tiene que cobrar vida en esta generación, porque es tiempo de mostrarle al mundo entero, hermanos, que nosotros hemos ido, hemos visto, hemos creído, hemos oído en el Dios que viene, en el Dios, hermanos, de Apocalipsis, en el Dios que está cumpliendo sus tiempos, que está cumpliendo sus señales, que está cumpliendo, hermanos, porque Él, hermanos, está cumpliendo la revelación. Y ya no estamos en la roca de la revelación, ahora estamos, hermanos, en el candelero de los 7 espíritus poderosos de Jesucristo, porque en el Apocalipsis, hermanos, que estamos viviendo, mucha gente le da miedo leer el Apocalipsis, le han metido temor, pero allí hay sabiduría, allí hay revelación, allí hay voz de Dios, allí hay guianza de Dios, allí hay, hermanos, lo que nosotros estamos recibiendo en este lugar es poderoso. Lo que nosotros estamos recibiendo en este lugar nos transforma, nos edifica, nos ilumina, hermanos, nos cambia. ¿Por qué? Porque nosotros queremos de eso. Deja entrar a Dios a tu vida. Deja entrar a mi Padre Jesucristo y que te renueve. Vamos a ver los últimos 2 textos. Mateo 27, 51. Amén. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. Cuando Dios estaba a punto de morir, Jesús, para volver a arreglar la vida, cuando Él estaba a punto, hermanos, Él rompió el velo del templo, desde arriba hasta abajo. Quiere decir que desde los cielos hasta abajo bajaría su poder. No había entrada a ese templo si no era el sumo sacerdote cada año, y si entraba en pecado, se quemaba porque había fuego, había lumbre allá abajo. Y nadie tenía acceso a entrar. Pero cuando Jesús murió, hermanos, se rasga el velo. Y ahora nosotros entramos porque el Espíritu Santo iba a entrar en nosotros. Nosotros somos el templo, nosotros somos el tabernáculo, nosotros somos la iglesia, nosotros somos, hermanos, el cuerpo de Cristo, nosotros somos la amada, nosotros somos la prometida. De cuántas maneras nos ha hablado Dios y no entendéis. No seamos duros de servicio. Tenemos que presentar a Dios. Tenemos que dejar vivir a Dios en nosotros. Tenemos que saber que no es un fuego, que el fuego del Espíritu Santo es sanador, es purificador. El fuego del Espíritu Santo también, hermanos, trae condena. Tenemos que saber, hermanos, que ese velo se ha cortado. Ese velo, hermanos, es un velo de sordera espiritual que se ha roto y que se está rompiendo. Es un velo que no te deja oír la voz de Dios. Es un velo que te hace incrédulo. Pero Dios lo ha roto. ¿Por qué? Porque la incredulidad, hermanos, tiene que acabar. Tiene que haber fe. Tiene que haber, hermanos, valorar lo que Dios hizo por nosotros. Tenemos que llorar y darle gracias por nuestros hijos. Darle gracias porque Él nos ha hecho parte
Padre de una palabra tan viva y nos ha dado la oportunidad de conocerlo de la manera que mucha gente no lo ha conocido. En esta casa se conoce a Dios de corazón. Y los que no tienen corazón oyen y se van. Los que saben amar, óiganlo bien. Tienen que guardar esos tesoros. Tienen que reunirse en congregación para hablarle al mundo, para hablarle, hermano, a las naciones, para que no digan que nadie les dijo, que nadie les presentó ese Dios vivo, que nadie se animó a predicar la palabra viva, que nadie tuvo el valor y el entendimiento de poderse recibir por fe un Dios tan maravilloso, que vino a estar en tu familia, en tu casa, a poner dirección, en tu comunión, en donde había tinieblas, donde hay maldad, donde hay muerte, donde hay destrucción, pero donde abunda la maldad, abunda la bendición, sobreabunda la bendición. Amén. El más poderoso que viene con nosotros. Amén. El más poderoso que viene con nosotros. Estamos a punto de entrar a una dimensión muy poderosa, llena de poder y del Espíritu Santo, para hablar cara a cara con Dios. Ya no tenemos que seguir mentiras. La verdad nos hará libres. ¿Tú sabes lo que hace que tú tengas la salvación? ¿Tú sabes lo que hace que se vayan los demonios? ¿Tú sabes lo que hace que las enfermedades se vayan? ¿Tú sabes lo que hace que la gente se convierta en Cristo con amor? ¿Sabes qué es? Una entrega total. ¿Sabes qué es? Un Dios que habla, un Dios que vive. No es un Dios de historia, es un Dios de gloria, es un Dios de poder, es un Dios que necesitas honrarlo para poder vivir con Él y en Él. Aquí en la tierra Dios está haciendo moradas, porque muchos están predicando que Él se puede hacer moradas, pero desde allá Él está haciendo moradas aquí. Él es un Dios de vivos. Aquí es donde tú vas a escoger si vives con Él o vives para el infierno. Aquí es donde tú vas a escoger si recibes la verdad o recibes la mentira. Aquí vas a saber si alimentas al Espíritu Santo o alimentas la carne mundana. Aquí vamos a saber si somos transformados y edificados en un Dios que vive o somos transformados en un Dios que muere. Porque mucha gente está adorando la muerte. A Buda, a San Martín Caballerote, muy caballero, pero se murió. El de nosotros no, nuestro Dios está vivo, nuestro Dios es poderoso. Vamos a ver la última, Hebreos 12:25. Amén. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. Fíjense bien, no estamos en el parque de la nievecita, con la noviecita. No, pongan atención porque es el último que Dios nos va a hablar. No, Dios no es una burla, se los va a demandar. El hermano Francisco usaba tan tremendo el Señor, que si veía a alguien platicando y se me callo hasta que acaben de platicar, ya que se den el besito, los novios iremos. Porque no es cualquier cosa, es palabra de Dios. Poquitos, pero con corazón. Dice Hebreos 12:25, dice: mirad, que no desechéis al que habla. ¿Creen que soy yo? Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos de los que se echaron al que los amó, amonestó. ¿Quién los amonestó? ¿Jesucristo? En la tierra, sí, aquí vino. Mucho menos nosotros, si desechamos al que amonesta desde los cielos. Él nos está amonestando desde los cielos, pero ya viene a nosotros. ¿Ustedes creen que Él es un cualquiera para desecharlo? Hermanos, aquí vamos a alimentar nuestra alma para toda la semana.
Aquí vamos a llevar alimento para nuestra casa. De aquí va a depender la vida o la muerte de la palabra de Dios. No debemos que ignorar que hemos estado en la presencia de Dios. Felipe le decía: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, ¿cuántos Felipes? Tanto tiempo que he estado con vosotros y no me conoces. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Se vuelve a repetir. Aquí está el Padre en ustedes. Donde están 2 o 3, Él está. Y aquí hablan más de 2 o 3. Su palabra es fiel y verdadera. Hay que tomar, hermanos, de la palabra lo mejor. No hay otra cosa mejor que estar en la presencia de Dios. No hay otra cosa mejor que tener a Dios dentro de nosotros. Imagínense, muchos empiezan por el Espíritu y acaban en la carne. Ay, te amo, ay, te quiero, eres mi primer amor. Y al último ya eres el 4º, 5º, 6º amor. ¿Qué es eso? El Señor Jesucristo necesita que lo ames toda la vida, en las necesidades, en las persecuciones, en la alegría, en el gozo. No, es que ahorita no, porque voy a ver la novela. Espéreme, Señor, porque va a pelear el Canelo. Es más importante ver la pelea que ver la paz de Dios. No, es que las tortas y las hamburguesas, ¿qué? Si eres hijo de Jesucristo, pelea con los demonios. No, pero que el canelito, el cueradito, pues del diablo. Hay que buscar la pelea del reino, las victorias del reino. Pero que la taquiza, Dios te da de comer todos los días. Pero no es igual, gancho a la izquierda y gancho a la izquierda. Cuando tú lees la Biblia, le das un gancho a la derecha al diablo, un gancho a la izquierda cuando le alabas, un gancho abajo y lo despojas de las cadenas. Es tiempo de que los cristianos se quiten ese reino. Es tiempo de que los cristianos empiecen a atesorar en su corazón esas joyas preciosas. Es tiempo de que los cristianos, hermanos, se dejen de andar creyendo en uno, en otro, en el hombre, cuando Dios dijo que poner la mirada nada más en Él. Nada más la mirada en Jesucristo. Este hombre no es nada, se va a morir. Jesucristo no. Él va a vivir en ti, en tus hijos, en tu familia. Tú pon la mirada en Jesucristo. Tú pon el entendimiento en Jesucristo. Tú pon la obediencia en Jesucristo. Tú dices, no, es que lo digo por mí. No, lo digo por mí. Es muy simple. Donde está la presencia de Dios debe de haber reverencia. ¿Ustedes han visto que baje Dios en el bar? Que baje Dios allí en el ring, en medio del bosque. En un partido de fútbol. Sacan a la muerte, sacan a la virgen. Y estoy echándole porras, ay, quedamos campeones, y ay, apágale, ya sacaron eso. No es el hombre. Gózate, hermanos, tú a hoy le has dado lo mejor de tu vida a Dios. Porque ahorita tu cuerpo estuviera acostado, tu cuerpo estuviera asando las carnes, tu cuerpo estaría a lo mejor tomándose una muerte, una caguamota allí, un cigarrote, y bien a gusto el cuerpo, está en la hamaca. Pero este cuerpo es para sacrificarlo, es para tenerlo de rodillas ante Dios, es para que se humille ante su Padre Jesucristo, es para que gane la vida eterna para tu casa, para tu familia. No es que hay mucho perder el tiempo, te voy a decir. Si no ganamos el tiempo en Jesucristo, entonces estamos perdiendo el tiempo. Yo perdí el tiempo, pero ahora me arrepiento y le digo al Señor, deme más vida para adorarlo, para hablar de usted, deme más vida para presentarlo, deme más vida, deme más salud para que mis hijos, porque aún hay una batalla en nuestra casa, hay una batalla en nuestros hijos, hay una batalla en nuestra congregación, hay una batalla en nuestra nación, hay una batalla. ¿Por qué? Porque no nos han predicado la verdad. Levántese, hermanos. La verdad es que Dios está vivo. ¿No estuvo muy duro? ¿Les gustó? Si no, les voy a predicar mentiras. Salvo y siempre salvo. Haga lo que hagas, Dios murió por los pecadores. Chupa, baila, haz lo que tú quieras. Tu sobrino, tu hijado, te va a salvar.
Mentiras. En la Biblia no dice eso. Mi Padre Jesucristo. El único que te salva es rendírte ante Jesucristo. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Vamos a orar primero por todos la red que están viendo, para que estas semillas se siembren. En el nombre de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Todopoderoso, en este momento extiendo mi mano para todos aquellos que nos dejan entrar en sus hogares, porque tú dijiste que predicarías tu palabra hasta los confines de la tierra, y se cumplirá. Y todos aquellos que están viendo y están soportando, porque este es un manjar, esto no es comida así como lechita para los niños, no, esto es comida sólida. Para aquellos que quieren buscar a Dios de corazón, para aquellos que quieren saber la verdad, la que nos hará libres, para aquellos que no se quieren quedar en el día del levantamiento, para aquellos que no quieren ser vírgenes imprudentes, que quieren ser vírgenes prudentes, para aquellos que están esperando a su amado, para aquellos que ya están enfadados de escuchar mentiras, para ti es esta palabra, para los que buscan su sanidad, para los que buscan su salvación, para los que buscan ser como en Cristo. Somos una familia en Cristo, aunque estemos retirados. Si amamos al mismo, es nuestro mismo Padre. Si respetamos al mismo, ese es mi Dios. Si creemos en el Todopoderoso que se llama Jesucristo, es mi Dios. Si nosotros sabemos que Él es la puerta y no hay otra puerta, es mi Dios. Si sabemos que hay un solo camino y que ese camino es un pastor que pastorea sus ovejas y que sus ovejas oyen su voz, es mi Dios. Si es un Dios vivo que venció la muerte, que venció el mundo, que resucitó y que dijo que nos daría su espíritu y que hablaría a nosotros y que estaría a nosotros, ese es mi Dios. Y ese es tu Dios. Si es el Dios que dice que dijo que presentó Pedro y dijo es mejor obedecer a Dios, obedecer al hombre, ese es mi Dios. Porque yo obedezco al que merece la honra y la gloria. Y por eso quiero que en este momento la palabra se siembre en los corazones hambrientos, sedientos, en la tierra firme, en la tierra que tiene hambre, en la tierra que va a producir esta palabra al 10,000 por uno y que no va a terminar, que se lo vas a predicar a tus hijos, que lo vas a escribir en los muros, que lo vas a escribir en las paredes, en tu puerta, en tu hogar, en tu corazón, para proyectarles a nuestros hijos que nuestro Dios vive dentro de nosotros. Es poderoso y está allí. En el nombre poderoso de Jesucristo, recibe.